Dentro del antiguo sanatorio de Córdoba, una enfermera encontró una caja oculta detrás de una pared de yeso. Dentro había una carta escrita con tinta marrón, el papel frágil, manchado de humedad y con el sello del obispado. La firmaba una mujer sin apellido, apenas con un número, paciente 27. El texto comenzaba con un temblor. Decía que había sido encerrada por servir a Dios de la forma equivocada. Contaba que sus manos sanaban heridas y fiebres, y que los sacerdotes, al verla tocar enfermos, la llamaron hereje disfrazada de santa. El sanatorio era entonces un lugar de castigos disfrazados de tratamiento. Mujeres que rezaban demasiado, que lloraban frente a las imágenes o que decían sentir la presencia divina, terminaban allí, con crucifijos en lugar de medicamentos. En su carta la mujer escribía que los médicos observaban su cuerpo mientras el cura recitaba salmos. Decía que cada inyección la alejaba más de Dios, pero que aún así escuchaba su voz en las noches, detrás de los muros. Lo que revelan las últimas líneas no debería haberse leído jamás. La paciente 27 asegura que Dios también fue encerrado con ella en esa habitación y que aún sigue allí, esperando que alguien vuelva a abrir la puerta. El documento apareció durante las obras de restauración del Sanatorio de Córdoba, un edificio que perteneció a la iglesia hasta mediados del siglo XX. Entre los muros cubiertos de moho, los restauradores hallaron un sobre cerrado con cera roja, dentro de una caja de metal corroída por el tiempo. La fecha, 23 de abril de 1901. La carta estaba firmada solo con un número. Paciente 27. No había nombre ni registro médico, solo una voz quebrada que contaba su historia desde la oscuridad. En sus palabras se mezclaban oraciones con gritos, plegarias con recuerdos de tratamientos que ningún médico reconocería hoy. Este relato nos sumerge en un tiempo en que la fe y la locura eran la misma cosa, cuando la iglesia decidía quién hablaba con Dios y quién debía ser callado. En los próximos minutos leeremos lo que esa mujer escribió antes de desaparecer para siempre entre los muros del sanatorio. El sanatorio había permanecido cerrado por casi 70 años. Las ventanas tapiadas, el aire estancado y un silencio espeso que parecía haber aprendido a respirar solo. Cuando los obreros derribaron la pared del ala norte, no esperaban encontrar más que polvo y ruina. En cambio, hallaron una caja metálica cubierta por una capa de cal y ceniza. El capataz la abrió con un cincel. Dentro había objetos envueltos en tela, una cruz de madera, un rosario incompleto y un sobre sellado con cera roja. En el reverso una inscripción borrosa: a quien escuche la verdad. Fuese el restaurador quien, movido por curiosidad, decidió romper el sello. El papel estaba amarillento y pegado a sí mismo, como si la humedad lo hubiera querido borrar. Las primeras líneas eran apenas legibles, pero el nombre del lugar aparecía con claridad: Sanatorio de Córdoba, 1901. Lo demás, una escritura temblorosa, casi desesperada, como si hubiera sido escrita con prisa o miedo. La carta comenzaba con una súplica: no estoy enferma, no como las otras. Ellos me llaman pecadora, pero solo quise aliviar el dolor. Esa frase fue suficiente para detener la respiración de quien la leía. Nadie esperaba una confesión tan humana, tan desnuda, en medio de los archivos de un hospital olvidado. En los días siguientes, el equipo de restauración avisó a las autoridades eclesiásticas. El hallazgo, al parecer, pertenecía a una antigua sección del hospital administrada por monjas. Cuando el obispado envió sus representantes, exigieron que la carta fuera sellada nuevamente y entregada a su custodia. Pero ya era tarde. Una copia había sido hecha, y el contenido circulaba en silencio entre los trabajadores. Fue uno de ellos, un joven historiador, quien comenzó a investigar quién había sido esa paciente marcada con el número 27. Lo que descubrió le heló la sangre. Según los registros médicos de 1901, una mujer sin nombre había sido ingresada por delirio místico y prácticas de sanación no autorizadas. No había diagnóstico psiquiátrico, solo anotaciones escritas por un sacerdote con una caligrafía cuidadosa. Actúa con benevolencia, pero sus manos provocan disturbio entre los fieles. El joven siguió indagando y halló testigos indirectos: antiguos empleados, nietos de enfermeras, rumores de una mujer que curaba con la mirada. Cada relato coincidía en algo. Fue internada por orden de la iglesia, no por un médico. Lo más perturbador llegó una semana después. En una caja adicional, escondida bajo los cimientos, apareció un cuaderno pequeño, sin cubierta. En la primera página, una frase escrita con otra tinta: si lees esto, es porque Dios me dejó escribirlo. A partir de ese momento, la historia dejó de ser un hallazgo arqueológico. Se convirtió en un eco vivo, una voz que pedía ser escuchada
incluso más de un siglo después. El historiador encendió una lámpara de mesa. La luz temblaba sobre el cuaderno, revelando páginas manchadas de humedad y trazos hechos con una pluma que ya no existía. Comenzó a leer en voz baja, como si temiera despertar algo que aún dormía entre las líneas. La primera anotación estaba fechada el 12 de mayo de 1901. La letra era firme, de una mujer instruida. Decía: «He sido traída aquí por manos que dicen servir a Dios, pero no hay fe en sus ojos. Me llamaron impostora porque sané a un niño con fiebre. No pedí nada a cambio. Solo recé. Ellos dicen que mis oraciones confunden a los enfermos». En las siguientes páginas, la mujer describía su llegada al sanatorio. Contaba que una monja le cortó el cabello, otra le quitó el rosario y que un sacerdote le susurró al oído: «La soberbia también se cura». Desde entonces le prohibieron hablar durante las misas. El historiador sintió un nudo en el estómago. La carta no tenía la estructura de un diario médico, sino de una confesión escrita en medio del castigo. Cada párrafo estaba lleno de imágenes sensoriales: el olor del éter, el sonido del metal de las camas, el frío de las manos que la ataban por las noches. En un momento la mujer mencionaba algo que él no esperaba leer: «Me traen a los enfermos a escondidas. Una madre vino con su hijo y lo puse en mis brazos. Rezamos juntos y el niño respiró mejor. Pero el sacerdote lo vio. Dijo que no era Dios quien actuaba, sino el enemigo». A partir de esa parte del texto, la escritura se volvía más agitada, con manchas de tinta, como si las lágrimas hubieran caído sobre el papel. Me gritaron que debía purgar el orgullo. No entiendo cómo puede ser pecado aliviar el dolor. El historiador cerró los ojos. El sonido del papel al moverse le pareció un lamento antiguo. A su alrededor, el silencio del archivo se volvió insoportable. No sabía si sentía pena, rabia o miedo, pero comprendió que estaba frente a algo que no pertenecía solo a la historia, sino a la culpa de toda una época. Al final del cuaderno encontró una frase aislada, escrita en la esquina de la página: «Me prometieron que si dejo de curar, Dios volverá a amarme». Debajo, un trazo tembloroso, como si la mano hubiera perdido fuerza antes de terminar una palabra. El hombre apoyó la frente sobre el escritorio. Sintió un impulso de seguir leyendo, pero también la certeza de que algo dentro de esas páginas lo estaba mirando de vuelta. Encendió otra vela y juró continuar al día siguiente, aunque en el fondo ya sabía que no podría dormir esa noche. Al salir del archivo, el viento soplaba por los corredores vacíos. Le pareció escuchar un susurro repetido entre las paredes. No fue un milagro, fue compasión. Las siguientes páginas del cuaderno mostraban un cambio inquietante. La caligrafía, antes firme, se volvía irregular, con letras que se inclinaban hacia abajo, como si el peso del tiempo y la desesperanza doblaran incluso la tinta. El historiador notó que los márgenes estaban llenos de pequeñas cruces dibujadas una sobre otra hasta volverse manchas negras. La paciente 27 comenzaba a escribir en fragmentos, frases cortas, oraciones repetidas, súplicas sin respuesta. «No puedo orar si ellos me miran. No escucho a Dios cuando las llaves suenan. El agua arde, el agua arde». Era evidente que ya no escribía para ser comprendida, sino para no desaparecer. En un párrafo posterior mencionaba un nuevo tratamiento. «Dicen que el silencio cura. Me hacen dormir con agujas. Cuando despierto no recuerdo mis manos». Aquello parecía una referencia a los primeros experimentos con sedantes, práctica común en los asilos religiosos de la época. El historiador leyó con la respiración contenida. Cada línea era un testimonio del descenso de una mente forzada al límite. Pero entre los delirios seguían apareciendo destellos de lucidez, como una vela que se niega a apagarse. Si Dios me dio estas manos para sanar, ¿por qué las atan? ¿Por qué su voz suena ahora como la de un hombre? En ese punto del diario, la mujer comenzaba a confundir las voces de los sacerdotes con la de Dios. Decía que lo escuchaba detrás de la puerta de hierro, llamándola por su nombre verdadero, uno que jamás reveló. Dice que el perdón no llega desde el cielo, sino desde abajo, donde guardan a los que creen demasiado. El ambiente del sanatorio se volvía cada vez más opresivo. Ella relataba noches sin sueño, monjas que caminaban descalzas rezando salmos y un médico que tomaba notas sin mirarla nunca a los ojos. Tiene las manos limpias pero el alma sucia. Huele a incienso y miedo. Las últimas anotaciones de esa sección estaban escritas con otra pluma, más gruesa, como si la anterior se hubiera quebrado. «No recuerdo mi rostro. Me quitan los espejos. Dicen que la humildad no necesita reflejos. Pero yo sé que debajo de mi piel alguien más reza conmigo». El historiador levantó la vista del cuaderno.
Afuera, la tarde se había convertido en una sombra inmóvil. Le pareció sentir un perfume antiguo, mezcla de alcohol y flores secas. Tal vez venía de las páginas o tal vez del recuerdo de aquella mujer que aún respiraba entre las letras. Volvió a leer las últimas líneas. La paciente 27 había escrito algo que parecía un aviso. Cuando el cuerpo se calla, la fe grita, y su voz no pertenece a ningún dios. El historiador cerró el diario. Comprendió que ya no estaba leyendo una confesión, sino una resistencia. La historia de una mujer que fue despojada de todo, menos de su creencia en el amor que la Iglesia no pudo entender. El historiador siguió leyendo durante días. Cada palabra de la paciente 27 parecía despertar ecos en los pasillos del sanatorio, como si los muros recordaran aquello que habían sido obligados a callar. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer los rumores, los testimonios que parecían imposibles de comprobar, pero que todos repetían con la misma voz baja de quien teme nombrar lo sagrado. Las enfermeras más antiguas hablaban de una mujer santa que rezaba sin mover los labios y cuyo cuarto olía a cera y a hierro. Decían que los crucifijos del corredor temblaban cuando ella lloraba y que los enfermos mejoraban sin explicación cada vez que pasaban frente a su celda. Uno de los registros del hospital mencionaba un fenómeno inexplicable. 3 pacientes con fiebre alta se recuperaron la misma noche en que la paciente 27 fue encerrada en aislamiento. El informe médico lo llamaba coincidencia de carácter providencial, pero al margen, con tinta diferente, alguien había escrito: «El silencio cura más que la oración». El historiador también halló una carta enviada por el director del sanatorio al obispado. En ella se advertía que las creencias de la mujer están contaminando al personal y que algunos internos comenzaron a rezar frente a su puerta como si fuera un altar. El tono era de alarma, casi de miedo. Poco después comenzaron las desapariciones, no de personas sino de objetos. Crucifijos, rosarios, ampollas de morfina, todo lo que se relacionaba con el alivio del dolor. El personal aseguraba que nadie entraba en su cuarto, pero cada día el inventario mostraba algo faltante. Y sin embargo los pacientes decían sentirse más ligeros, menos enfermos. El cuaderno relataba que la mujer había sido castigada varias veces. Dicen que el demonio me toca las manos cuando oro. Me atan para que no bendiga, pero mientras me atan, otros sanan. No sé si es castigo o misericordia. Aquellas frases eran la frontera entre el martirio y el milagro. Un sacerdote joven, que luego abandonó la orden, escribió años más tarde un testimonio en secreto. Confesó que la Iglesia había ordenado mantenerla oculta porque sus rezos confundían la jerarquía de los milagros. Afirmó haberla visto sonreír entre las sombras y decir: «Dios no necesita permiso para amar». Los rumores crecieron tanto que las autoridades decidieron trasladarla. Pero antes de hacerlo, una tormenta destruyó parte del techo del pabellón. Los registros indican que una sola habitación quedó intacta, la suya. El acta del obispado menciona el hecho como un signo de la prueba divina. Nadie volvió a escribir sobre ella después de esa fecha. El historiador, al llegar a esa parte, sintió que algo se cerraba, como si el aire del archivo se espesara. Aún así no pudo detenerse. Quedaba una última sección del cuaderno, un bloque de páginas pegadas, selladas por el tiempo, que parecían resistirse a ser abiertas. Lo hizo con cuidado, usando una espátula y el miedo como guía. Detrás encontró una frase escrita con letras enormes: «La última noche Dios habló». Las últimas páginas del cuaderno eran más delgadas, casi transparentes. La tinta había corrido con el tiempo, pero aún conservaba un brillo oscuro, como si las palabras no hubieran terminado de secarse en más de un siglo. El historiador pasó los dedos con cuidado, temiendo que el papel se deshiciera al contacto. Allí, la paciente 27 escribía sin fechas, sin márgenes, sin obediencia. «Han cerrado la capilla. Ya no me confiesan. Dicen que mis palabras enferman. Pero esta noche lo escuché de nuevo». Las frases estaban cortadas, como si el pulso no alcanzara para sostener la fe que le quedaba. «Dios me habló, no desde arriba sino desde dentro. Dijo que el milagro no fue sanar, sino soportar». Esa línea estaba subrayada 3 veces. El historiador la leyó en voz alta y el eco de su voz llenó el archivo con una quietud espesa, como si algo invisible hubiera despertado. El siguiente párrafo era casi ilegible, pero una palabra se repetía varias veces: «Luz. Veo la luz detrás de la puerta. No es día ni lámpara. Es la forma en que él me mira. No me quiere libre, me quiere recordada». En la última hoja escrita al borde del papel, la mujer dejó su despedida. «No me curaron, me guardaron, pero no se puede encerrar a lo que nació para sanar. Si alguna vez leen esto, no recen por mí, recen por los que me temieron».
El historiador sintió que el aire se volvía más pesado, como si el edificio entero respirara con él. Afuera comenzó a llover con fuerza y el sonido del agua contra los ventanales parecía marcar el ritmo de un corazón que aún latía entre las ruinas. Cerró el cuaderno con las manos temblorosas. Ya no era un lector, sino un testigo. Guardó la carta en su bolso y al salir del archivo miró hacia el ala norte del sanatorio, donde todo había empezado. Le pareció ver una luz tenue detrás de una de las ventanas clausuradas. Esa noche no durmió. En sus sueños una voz le susurró algo que no pudo olvidar. No fue un milagro. Fue una mujer. Cuando el historiador entregó su informe, el obispado negó toda autenticidad del documento. Dijeron que no existía registro alguno de una paciente 27 y que ningún sanatorio eclesiástico funcionaba en esa fecha bajo su supervisión. Sin embargo, los planos antiguos mostraban lo contrario. El pabellón donde fue hallada la carta estaba efectivamente a cargo de la iglesia en 1901. Semanas después, el edificio fue sellado nuevamente. Las autoridades declararon que era peligroso para la estructura mantenerlo abierto, pero los trabajadores juraron que antes de cerrar las puertas, una de las velas del altar se encendió sola. Algunos dicen que aún arde débil y silenciosa detrás del muro donde se halló el cuaderno. Hoy, más de 100 años después, nadie sabe qué fue de aquella mujer. Ni su nombre, ni su tumba, ni su rostro sobrevivieron al tiempo. Solo su voz, escrita entre líneas torcidas, continúa repitiendo lo mismo para quien se atreva a leerla. No fue un milagro, fue una advertencia.